Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Como cada lunes y viernes vamos a hablar sobre las últimas noticias desde España y hoy estamos en este precioso parque situado en pleno Benidorm. Tres noticias que queremos compartir hoy serán: la primera de ellas, atención, más de 300.000 alumnos empiezan la vuelta al cole hoy con el primer día del colegio, 9 de septiembre. Vamos a comentaros por qué este año es tan especial, por qué es tan diferente y qué cambios tiene este año escolar que los anteriores no tenían. Y este cambio obviamente se aplica para toda nuestra región, así que si vuestros hijos van aquí al colegio o si queréis ir al colegio aquí en la zona de Alicante, atención, y de hecho creo que es por toda la comunidad valenciana. La segunda noticia va a ser sobre el coste de la cesta de la compra ahora mismo y cómo se puede intentar ahorrar un poquito más estos próximos meses. Y la última noticia va a ser sobre el nuevo sistema de peajes que España ha empezado a implementar ya y que sustituirá el actual sistema en todas aquellas zonas donde el peaje todavía sigue siendo realidad y todavía se paga por pasar por estas autopistas. Empezamos las noticias de hoy. La primera noticia que os queríamos compartir es sobre el inicio del curso escolar. Oficialmente hoy, el 9 de septiembre, todos los alumnos de primaria y secundaria aquí en la Comunidad Valenciana empiezan el primer día del colegio. La rutina está de vuelta y más de 300.000 alumnos han empezado el curso escolar ahora mismo. Hay muchísimos cambios y de hecho, según el gobierno, los ministerios de aquí, el gobierno local de nuestra comunidad autónoma, lo que dicen es que será el curso con mayor libertad de la historia y de la mayor integración de la historia de educación aquí en nuestra zona. Hay muchísimos cambios y todos estos cambios ahora mismo aparecerán aquí en la pantalla tal como van. Este curso amplían la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, lo que significa que antes la educación obligatoria era la gratuita en colegios públicos, por ejemplo. Si uno quiere ir al privado o concertado ya es de pago, pero en colegios públicos era gratuita de 6 años en adelante, primaria y secundaria. Y han ampliado de 3 a 6 años, por lo que esta educación también era gratuita si uno conseguía plaza. A día de hoy se ha ampliado todavía más las guarderías, las preescolares de 0 a 3 años, las guarderías públicas también son gratuitas y de hecho en algunas zonas la educación pública colabora con la privada, firman los contratos en donde abonan una parte de la enseñanza y así los papás, mamás, tutores legales no tienen que abonar absolutamente nada por esta educación, pero solamente en ciertos casos cuando ya se desborda y no existen plazas, pero hay muchos vacantes, hay muchos, mejor dicho, muchas familias que necesitan este tipo de plaza. También hacen distrito único este año, muchos no lo saben, pero antes podías aplicar solamente en tu barrio, te correspondería, digamos, cierto colegio según el lugar de tu residencia legal, pero a día de hoy podéis aplicar al colegio que os dé la real gana. Otra cosa es si quedan plazas ahí o no y cómo os vaya a tocar, pero en teoría se puede aplicar. Por ejemplo, nosotros si fuéramos a un colegio público, desde el Albir podríamos aplicar a un colegio de Benidorm y desde Altea podríamos aplicar a un colegio del Albir o del Alfaz del Pi, por ejemplo, ¿no? Ya no existe esta división, todo es un distrito único. Y es bastante cómodo para algunas familias, para otras no tanto, porque las plazas en sus colegios de cercanía que quieren se han llenado rápidamente de la gente que no vive tan siquiera cerca de este colegio. Así que hay dos opiniones en este sentido. El siguiente punto es súper importante. Más de 90 municipios castellano hablantes en la Comunidad Valenciana van a limitar el valenciano a tan solo una asignatura y más de 50 municipios suprimirán la enseñanza íntegra en lengua cooficial, lo que significa que no habrá enseñanza en valenciano, sino solamente en castellano, lo que es comprensible, por mucho que digan que valores, que cultura, que es un idioma cooficial, sí, de acuerdo, perfecto, pero hay municipios donde hay más extranjeros que españoles y no
usan valenciano ni en su vida diaria, ni cuando van a ningún lado a comprar, se comunican en español en el mejor de los casos, y si no, en otros idiomas extranjeros, y al no ser que vayan a opositar. Dentro de lo que es la educación secundaria también van a reforzar ciertas cosas como por ejemplo matemáticas, música y inglés. Inglés creo que es fundamental reforzarlo y matemáticas también porque flojea, sinceramente flojea en muchos colegios. Ponen también unidades de salud mental más aumento de aulas para los niños con necesidades especiales. Creo que es genial. También se añade la prohibición del teléfono móvil en los colegios durante las horas lectivas, que me parece mejor todavía, es una noticia estupendísima. Y lo que dicen es que los niños cuando vayan a examinarse ya, por ejemplo en secundaria, podrán elegir en qué idioma examinarse, si en valenciano o en castellano. Yo creo que es bueno porque nuestra zona es multicultural, es internacional ya prácticamente. Hay muchísima gente, residentes internacionales, que español es su segundo idioma, no es principal, y encima tienen que aprender valenciano hasta tal punto. Las notas pueden sufrir si no entienden del todo lo que se les asigna, por ejemplo, si llevan aquí poco tiempo, o aún así no es lo mismo que el idioma materno, paterno, o el idioma, el español, que será el segundo idioma en el que vayan a estudiar. Así que creo que es una buena alternativa que se debería de dar, y luego cada uno que elija lo que le corresponde mejor. En muchas zonas no hay problemas con la enseñanza, pero una de las zonas donde sí lo hay es Torrevieja. En Torrevieja también hay 80 o 90 mil alumnos que se han matriculado en los colegios este año, pero hay problemas en todas las etapas. Era en infantil, en primaria y en secundaria. En infantil creo que ya se han solventado estos problemas, pero primaria y secundaria siguen ahí. Primaria hay como 700 que no tienen plaza todavía y ya hemos empezado el año lectivo. Y en secundaria creo que son como 53 o así, que todavía es más importante porque ya eliges lo que vas a estudiar, estás preparándote poco a poco para la universidad o para la formación profesional, para lo que sea. Y ahí dicen que la reunión con el Consejo Extraordinario para dividir las aulas, para ver lo que hacer, dónde poner sus alumnos, se va a celebrar a mediados de septiembre, hacia la segunda mitad, y creo que los alumnos van a perder hasta un mes de enseñanza, y muchos de ellos han subido la documentación en plazo establecido en abril, mayo, lo han hecho todo bien y no tienen plaza aún así. Fijaros lo que os digo. Así que hay zonas que están sufriendo y están en tensión de escolarización mucho más que otras. Por lo tanto, a la hora de elegirlo, también mirad este tema, sobre todo si venís con niños en edad escolar. La siguiente noticia que os quería compartir es sobre la cesta de la compra, que desde el año 2019 ha aumentado su precio en un 43%, incluso un poquito más, lo que significa que por cada 100 euros de cesta de la compra que gastabais, ahora gastáis 143, o sea que ha aumentado 43 euros por cada 100 que vayamos a gastar. Todos los alimentos, absolutamente todos, han subido de precio, básicos me refiero, al menos un 20%, lo que es una quinta parte de su valor. Sí es cierto que ahora puede ser que según la temporada ciertas cosas sean más baratas que otras, pero en general todo es mucho más caro de lo que lo era hace tan solo unos años. ¿Cómo pueden ahorrar las personas que viven aquí en España? Lo principal es ir a los mercadillos, los mercados al aire libre, donde venden fruta y verdura, por ejemplo. Ahí no suele ser pescado y carne, al no ser que sea mercado tipo grande, cerrado, con pescadería, carnicería o charcutería también. Si son mercadillos al aire libre, suele ser con mucho fruta y verdura y algún embutido o panes. Fruta y verdura siempre hay bolsitas de 1 euro o hay algún tipo de oferta que se pueda coger, o ya al final del día, que es cuando lo ponen un poco más barato. Hay formas de poder comprarlo más barato que en el supermercado. También los bonos de consumo que ahora se han activado, creo que está en Altea, en Villajoyosa, en Torreviejo o Orihuela, por ahí puede ser, en Alfaz del Pi y en otras, en Ondara y en otras zonas también. Más en España existen bonos de consumo que ahora son activos en septiembre hasta principios de octubre. Aquí en el Faz del Pi es el primer día hoy, 9 de septiembre, y son bonos que algunas veces os dan el doble de valor, otras veces es como un pequeño descuento, depende de la zona, pero normalmente os dan un valor añadido al dinero que gastáis. Por ejemplo, aquí si gastáis 75 euros, os da un valor del bono por cantidad de 150 euros. Y eso es estupendo porque
La gente se ha gastado mucho en la vuelta del colegio, se han gastado mucho en otras cosas, ahora en vacaciones, han cogido hasta créditos para las vacaciones. Eso es horrible. Y ahora pues es la cuesta de septiembre, que cuesta mucho pasar a muchas familias, y es bueno que haya bonos de este tipo para ayudar un poquito a reponernos después del verano, después de cumpleaños, festividades, vacaciones y la vuelta del cole. Aparte de eso, existen huertos propios que cada vez son más populares. Aquí en nuestra zona hay espacios de ayuntamiento que asignan plazas así chiquititas, y en estas plazas pues podéis cultivar lo que vosotros queráis. Podéis cultivar verdura, hortalizas, lo que sea, y así pasáis tiempo al aire libre, hacéis ejercicio físico y a la vez pues cultiváis algo que después podéis cosechar, que esto no es menos importante y es más barato que comprar en el supermercado. Así que huertos cada vez son más populares y volverán muy pronto a muchas zonas si los precios siguen como están. Marca blanca, comprar productos de marca blanca de los supermercados, por ejemplo, Aldi tiene la suya, Lidl tiene la suya, Mercadona, Carrefour, Día, ¿qué más? Muchos supermercados de aquí de la zona, ¿vale? Tienen Spar, me imagino que también tendrá. Tienen sus propias marcas blancas que suelen ser más baratas por el tema de packaging, que es más sencillo, pero se producen, se hacen en las mismas fábricas donde hay cosas mucho más caras, que son de marcas más conocidas y más caras en general. Pero la calidad deja mucho que envidiar, o sea, es exactamente casi la misma, pero el precio es mucho más pequeñito. Después seguimos con ofertas. Obviamente cada supermercado lanza ofertas o cupones de descuento, que también está súper bien. Comprar packs más grandes para aprovechar la oferta de packs familiares, o ir a supermercados familiares, así donde compras cajas más grandes. En algunos hay que tener membresía, por lo que obviamente teniendo membresía podéis conseguir las cosas mucho más baratas, mayor cantidad por menor precio que si lo comprarais sueltos en supermercados. Y la gente lo que hace es coger comprar cámaras o neveras más grandes y congelarlo, distribuirlo entre familiares y después usarlo. O cosas que son aquellas que no se ponen malas tan rápido, por ejemplo, productos de limpieza, papel higiénico, conservas, macarrones, pasta, arroces, lentejas, legumbres, etcétera, o carne que se puede congelar, o pescado que se puede congelar, cosas así, todo para intentar ahorrar. Hay muchos trucos a día de hoy para hacer que esta cesta de la compra pues no salga tan cara como está saliendo a día de hoy. La última noticia que os quería compartir es sobre el nuevo sistema que España implementa ahora mismo, y ya funciona en una de las partes de España. Ahora os contaré cuál es, para acabar con las colas de los peajes y para acabar con los peajes tal como los conocemos hasta el día de hoy. Será un nuevo sistema que ya funciona en País Vasco en la, atención, A636, la autopista. Son solamente 15 kilómetros de la autopista más o menos, pero este tramo ya lo están probando y es una free flow, un flujo independiente, o como un flujo libre. Sería traducirlo literalmente, free flow, flujo libre. Esto es cuando no hay ningún tipo de barrera que os pare para identificaros o para pagar o para coger el ticket. No hay ningún tipo de parón ahí para evitar las colas también en los peajes y para que los coches pasen fluidos tal como van. ¿Qué será? Serán seguramente cámaras, sensores, diferentes tipos de equipamiento que obtendrán la matrícula, y habrá dos formas de hacerlo. Una de ellas es tener un aparatito especial instalado en el coche que ya está programado con vuestra matrícula del vehículo o con vuestros datos de conductor. Tiene la tarjeta bancaria asociada o la cuenta bancaria asociada, creo que será tarjeta en este caso. Y la otra forma es registraros en el apartado de la compañía que presta ese tipo de servicio directamente en la web, sin ningún aparatito, poner vuestros datos ahí y se acabó. Y así también os descontarán cada vez que paséis por este peaje, automáticamente os descuentan ese dinero. ¿Cuánto puede llegar a costar? El País Vasco no es que sea uno de los sitios más baratos, y en el País Vasco son 2,53 euros por el coche de turismo, por esos 15 kilómetros, y 4,11 para camionetas ligeras. Hay camiones grandes también que tienen diferentes tipos de precios, pero en general más o menos así serían. Y todo se realizaría de forma telemática para que los coches no tengan que parar para nada. Solo funciona ahí, pero con el tiempo, si ven que ahí es factible, seguro que lo implementarán en otras zonas de España donde los peajes siguen siendo
realidad y donde todavía hay estos parones donde hay que parar, coger el ticket o insertar el ticket para pagar el tramo que habéis realizado. Hasta aquí las noticias de hoy. Espero que os haya resultado interesante e informativo y nosotros nos vemos con un nuevo vídeo aquí en el canal de nuevo este próximo miércoles. Adiós.